¿Qué tal? Muy bienvenidos otra vez más a este pensamiento y diálogos de los jueves, que ya lo he expresado antes, queremos traernos respuestas, sino pensamientos que provoquen a todos ustedes, a la audiencia, a formar un diálogo con el Señor, porque Él es el que nos trae las respuestas. Nosotros no podemos traer una respuesta absolutamente a nadie. Podemos ampliar la palabra, explicar la palabra por lo que el Dios nos revela, pero la respuesta es personal a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos habla directamente y Él nos habla, nos dirige, nos sana, etcétera, ¿no? Nos afirma, nos establece en su palabra, en su reino. Entonces, pues muy bienvenidos otra vez. Gracias por conectarse con nosotros en medio de un mundo con tanto Zoom. Ahora estamos en la generación Zoomática. Ya la bauticé. Y la plática pasada, para mí estuvo muy interesante. La volví a oír, la he oído 2 veces con nuestro invitado Raúl Robles, el pastor Raúl Robles de Aguascalientes. Raúl, si quieres hacer presencia. Gracias, gracias. Qué gusto estar nuevamente contigo, con tu audiencia, Palemón. Y bueno, realmente yo también fui muy bendecido en la charla anterior. El Espíritu de Dios se dejó sentir y bueno, creo que esta no será la excepción. Él está sobre esto. Siento yo fuerte en mi espíritu que nos está conduciendo hacia esa dimensión de lo sobrenatural, de meternos como pueblo suyo al ámbito sobrenatural, de modo que yo estoy preparado, creo que la audiencia también, y creo que Dios, fíjate que yo creo, he estado sintiendo que el Señor va a usar esta plática para activar o despertar esa parte sobrenatural y la actividad angelical en el pueblo de Dios. Sí. Algo va a pasar. Eso es totalmente, yo también lo creo. Desde hace unos años he estado percibiendo esa necesidad y tengo en mi espíritu una seguridad de que ya está sucediendo y va a aumentar. Y precisamente en la plática pasada, pues terminamos, dejamos de grabar y seguimos platicando Raúl y yo. Y cuando platicamos nos conectamos y hablamos y empezamos a hablar de los ángeles y yo pensé que ya estaba grabando. Entonces hablamos casi como por 45 minutos. Sí. Cuando me di cuenta que no le había picado, le piqué 2 veces al botón. Usted disculpe mi incapacidad de tecnología, pero quedamos en dar una segunda plática. Y quiero comenzar leyendo una escritura en la cual él enfatizó en realmente mucho en Primera de Pedro para hablar algunas cosas de esta época, pero quiero comenzar a leer en Primera de Pedro, versículo del 10 al 12, donde nos introduce al tema definitivamente, y dice: los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. Es interesante cómo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se conectan para formar la palabra de Dios, porque hay personas que dicen, no, el Antiguo Testamento ya no es para ahorita, etcétera. Pero aquí vemos que Pedro, Nuevo Testamento, nos ubica en los profetas del Antiguo. Y dice, los profetas que profetizaron. Qué interesante es. La palabra profética es declarar lo que Dios me está hablando. Así de sencillo. ¿Sí? Y dice, profetaron de la gracia destinada a ustedes. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, no nada más oyeron la palabra, sino que buscaron más para entender la gracia de la salvación destinada a nosotros por medio de Jesucristo. Qué impresionante. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Perdóname, es Antiguo Testamento. Wow. Pero el Espíritu de Cristo estaba en estos profetas. Dice, en ellos. Y definitivamente el Espíritu Santo los guió a escudriñar. Y definitivamente el de Cristo dice, el cual anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Wow. Aquí hay mucho para meditar y para afirmar en nuestro corazón. Dice, y en esto también enfatizó Raúl bastante, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Qué interesante que a veces la revelación del espíritu profética puede ser no para mí, sino para otra persona. Dice, para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por quienes han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Y aquí quiero enfatizar cosas en las cuales anhelan. Hablamos en tiempo presente. Los ángeles que ya conocen esta palabra desde hace más de 2000 años, anhelan en este presente tiempo ver la gloria de la obra sobrenatural, de la gracia sobre de nosotros, los que creemos en Jesucristo. ¡Wow! Dice que anhelan ver, pero como vamos a ver en las Escrituras, y ahorita me daba un título, Raúl, muy interesante, que ya él lo dará. Ellos anhelan ser parte de lo que ellos ya saben. Los ángeles están viéndolo a usted y a mí. Hay ángeles destinados en su vida, en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, como vamos a ver más adelante, y anhelan ser parte de su vida y de mi vida para activar lo sobrenatural del reino de Dios en medio de esta generación, de este tiempo difícil, pero que es una oportunidad que Dios nos abre para verlo a Él, entrar con su gracia a favor de nosotros los que creemos. Wow. Y Raúl, tú comenzaste por hablarme de una profecía que tuviste de un ángel, de una trompeta. ¿Por qué no nos la comentas? Sí, cómo no, con mucho gusto. Te compartía estando yo orando en la presencia del Señor, comencé a tener una visión y vi un ángel descender del cielo y quedaba suspendido entre el cielo y la tierra, pero tenía una trompeta. Entonces, él tocaba la trompeta, pero yo no escuchaba ningún sonido. Solo lo observaba y de la trompeta comenzaba a salir una especie como de neblina, de niebla, como humo. Comenzaba a salir y iba avanzando y esto descendía sobre la tierra. En la medida que descendía, caía, alcanzaba a hombres, seres humanos, y cuando caía sobre ellos, estos eran atraídos. Yo supe por el Espíritu Santo, Dios me empezó a hablar, que era mucha gente, a través de todo lo que ha sucedido durante la pandemia, se ha apartado del Señor, ha dejado de caminar con el Señor, se ha apoderado el temor, la incredulidad de ellos, sin entender, ¿no?, que hay tiempos de prueba, y lo compartíamos parte de esto en el programa pasado. Y bueno, este era un grupo de esta gente en quienes caía ese poder, y al caer ese poder, sin que ellos se dieran cuenta, era algo invisible para ellos, pero eran atraídos y los regresaba el Señor de nueva cuenta a la iglesia y a sus pies. El siguiente grupo era gente totalmente inconversa, en quienes caían. Gente inconversa. También, O sea, también. Gente que ya cree en Jesús y gente que nada que ver. Es muy importante para lo que te voy a comentar ahorita. Síguele, Sí. perdón por interrumpir. Ok.
Entonces, este era el segundo grupo, o sea, eran estos dos grupos. Cuando tuve esta visión, pues yo empecé a llorar y empecé a orarlo, ¿no? Y desde ahí hasta hoy en día, de esto hace como 2 meses que tuve esta experiencia que estoy compartiendo. Desde ahí lo he estado orando. Diariamente oro por esto. Y le digo, Señor, que se intensifique el sonido de esa trompeta, ese poder, ¿no? Porque no era un sonido. Bueno, sí sé que era un sonido, pero yo no lo escuchaba. Yo solo veía lo que salía de ahí. Y lo he estado orando y yo creo que esto es parte de ese derramamiento del que habla el profeta Joel. Lo hemos estado viendo, Palemón. Nosotros no hemos regresado aún presencialmente, solo hemos tenido reuniones los viernes con servidores. Y hemos estado viendo como gente que se apartó durante la pandemia, se apartó del Señor y ha estado volviendo. Nos han pedido, queremos ir, tenemos necesidad de ir. Y bueno, nos hemos visto también nosotros en la necesidad de abrirles la puerta, aunque es una reunión de servidores. Han venido y Dios los ha tocado fuertísimo, ¿eh? Nos ha interrumpido Dios porque son reuniones más de trabajo y el Espíritu llega, nos interrumpe, ha habido liberación, milagros, gente nueva también que alguien le ha compartido y pues le ha dicho, estamos por abrir, aún no nos estamos reuniendo presencialmente y les han pedido, hay oportunidad, por favor denme oportunidad, yo quiero ir a ese lugar. Ha venido gente nueva y el Espíritu les ha tocado tremendamente. Tremendamente. La palabra profética llegó hace no mucho una señora y el Espíritu vino sobre mi esposa y le comenzó a profetizar. La señora estaba llore y llore y llore, dice, estaba impactada, dice, ¿quién le dijo a ella? Ella me habló mi vida, me habló de mi esposo, de la situación que estoy viviendo con mi esposo. No lo podía creer, nueva totalmente. Entonces, está tomando lugar y creo que estas son las cosas que debemos creerle al Señor, ¿no? Por ese mover y esa actividad. Y creo que aquí, pues, los ángeles juegan un papel súper importante en el reino de Dios. Yo compartía el año pasado, compartí a la congregación sobre este tema bajo el título Ángeles en el equipo. Hay una película de Disney muy buena sobre ángeles en el equipo y creo que son parte del equipo, somos parte del equipo, ¿no? Y Dios los creó para que operaran y tuvieran una actividad en su reino y entre su pueblo, ¿no? Pues hay mucho que podemos hablar de los ángeles. Hay muchísimo, y en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, como lo hemos visto, ¿sí? Y el tema de ángeles en el equipo me gusta. Nosotros hemos titulado esta plática como continuación de lo sobrenatural, el hábitat de la iglesia para estos tiempos. Entonces, por darle continuidad, lo llamamos la intervención de ángeles en lo sobrenatural para estos tiempos. Como continuidad, pero me encanta el equipo, ¿verdad? Y mi esposa me leía esta escritura hoy porque hemos estado compartiendo, platicando de ello. ¿Sí? A ella le impactó mucho la plática que tuvimos. Y en Hebreos 1 del 7 al 8 dice, y ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y refiriéndose a los ángeles del versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Wow. Lo acabamos de leer en Pedro. Y ¿sí? Están expectantes. Expectantes, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, como tú decías, gente que todavía no es salva, pero la gracia de Dios derramando sobre justos e injustos para traerlos. Y en el Salmo 103, 20, 21, y de aquí quiero compartir una visión de mi esposa, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza.
No son los angelitos gorditos, con alitas que ponen, que, que pintan muchas veces, ¿no? Nada que ver. Como que la religión y la historia religiosa ha tratado de ver a los angelitos, ¿verdad? Así gorditos y... hijo, ma. No, no, no. Dice, bendecid a Jehová vosotros ángeles poderosos en fortaleza. Fíjate nada más, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Wow. Wow. Bendecid a Jehová ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Híjole. Me encanta cómo dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Wow. Eso es poderoso. Poderoso. Y es una realidad. La palabra, bueno, no sé si puedo. No, sí, no. Oh, dale, okay. dale. La palabra del Señor declara que su pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento. Entonces, qué importante tener ese conocimiento y bien despierta la conciencia de la actividad de los ángeles. Cómo el Señor los ha colocado para el servicio de aquellos que hemos heredado y de los que habrán de heredar la salvación, para auxiliarnos, ¿no? en cuanto a la asignación que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Pero si ignoramos esto, o sea, estamos ignorando un gran recurso como la narrativa que nos presenta esta película de Disney que les comentaba, de Ángeles en el Equipo. No se daban cuenta, solo un niño era el que los veía y veía cómo empezaban a actuar, pero los demás no los veían. Y él que creía, tuvo fe, creyó y los empezaba a ver y le movía las alas y empezaban a trabajar. Está muy padre la película, no la recomiendo. Realmente está padre, está divertida. Pero creo que estos seres creados por Dios están activos continuamente y nosotros ni cuenta nos damos. Y es importante estar conscientes. Ahorita que tú mencionas esto, esta escritura, que ellos se encargan de ejecutar la palabra de Dios, a la voz de su precepto. Ahorita recordé, en una ocasión, estaba yo predicando, y de esas veces que viene el Espíritu y estás predicando con fuego. Estaba predicando con fuego y Emanuel, mi hijo, tú lo conoces, él comienza a tener una visión y comienza a ver un ángel atrás de mí, un ángel gigantesco atrás de mí. Se le queda viendo y dice que este ángel o este ser movía su boca haciendo como una especie, como un vaho. No hablaba, solo hacía como un vaho, que aventaba un vaho así. Y cuando hacía eso, dice que de mis labios, dice, comencé a ver ondas que salían de tus labios. Y esas ondas, en la medida que se alejaban de tu boca, se iban haciendo más grandes, eran ondas circulares. Dice, ese ángel es como si estuviera amplificando la palabra. Tú estabas hablando con una unción y una autoridad muy fuerte, y era como si el ángel estuviera con el vaho, estuviera amplificando la palabra. Hubo un momento, Palemón, en esa reunión que la unción vino más fuerte sobre mí, paré de predicar y hice un llamado para gente que necesitaba un milagro o una intervención de Dios en su vida. Pasó la gente, pasó mucha gente y les pedí a nuestros líderes, entre ellos a Emanuel, que ellos me ayudaran a ministrar a la gente, a imponerle manos, a orar por ellos. Y yo me quedé arriba en el escenario. Empecé a orar y ellos se comienzan a orar. Nos compartía Manuel que en esa ocasión llega él a un joven, dice que llevaba su mano y unos 10 centímetros antes de tocarlo, de imponerle las manos, dice que un demonio se le manifiesta y él lo ve literalmente y sale de él una parte, dice que era como una mezcla entre cocodrilo y una serpiente, con unos colmillos enormes y filosos, y abre su hocico y así él se hizo hacia atrás porque le tiró literal una mordida. Entonces en eso se hace hacia atrás él, le entra como un coraje, un celo o un santo y se vuelve para imponerle manos al joven. Y al volverse, dice que extiende su mano
y en eso, en el ángulo periférico, o como diríamos de reojo, como decimos aquí en México, él percibe, no sabe si era el mismo ángel que estaba atrás o era otro ángel, pero percibe un ángel a su lado. Entonces, cuando él extiende la mano, el ángel es como si tomara su mano, una espada, y atraviesa, él lo toca y atraviesa el cuerpo de este joven con una espada, y me platicaba que es una espada, no era de metal, era una espada resplandeciente de luz, y lo atraviesa el cuerpo, obviamente sin dañarle su cuerpo. En ese momento el joven cae, pega un grito, ¡guau!, y cae fulminado al piso. Y bueno, pasó esto. Yo creo que duró, no sé, algunos 40, 45 minutos en recuperarse, porque era un llore y llore y llore y llore de este joven. Posteriormente nos damos cuenta que este chavo traía pensamientos de suicidio, ya había tenido intentos de suicidio. Alguien le compartió de la iglesia, le habló del Señor, de un Dios vivo, le dijo, vamos ahí, vas a experimentar al Dios vivo. Y lo llevaron su familia como un último recurso. Y bueno, ahí el Señor tuvo un encuentro con el Dios vivo, porque el Señor lo hizo libre en esa noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí está la actividad de los ángeles ejecutando la palabra del Señor en una vida, de manera tangible. Bueno, así como eso, tenemos muchas experiencias de este tipo que hemos tenido con ángeles, ¿no? Sabemos que nosotros no los adoramos a los ángeles, tampoco les pedimos a los ángeles, pero sí están atentos. ¿Sí? Hay una escritura en Mateo donde dice que los ángeles están atentos y están observando el rostro de nuestro Padre. Los ángeles que nos han sido asignados están observándolo para ver el mandato y entrar en acción a favor de los hijos de Dios. Y esto es maravilloso, ¿no crees? No, lo que dices es muy fuerte, pero es una realidad, como lo vemos con Daniel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como dice, y ahí me encanta, dice, desde que dispusiste tu corazón. Sí es. Ni siquiera había orado, nada, desde que él en su corazón dispuso. Qué interesante es tener una disposición del corazón, porque Dios responde y los ángeles responden a lo que Dios les pide. Exacto. Y dice aquí que el ángel Miguel, ¿verdad? Dice, desde que dispusiste tu corazón, fue oído y el Señor me envió, ¿verdad? Y me tardé porque primero tuve una lucha con los ángeles. El príncipe de Persia. Con el príncipe de Persia. Ajá, sí, ¿verdad? sí. O sea, hubo una lucha en el ambiente espiritual, en lo cual Daniel no se había dado cuenta, definitivamente. El ángel se lo hace saber, pero Dios nos lo hace saber a nosotros para saber que desde el momento en que disponemos el corazón, o que oramos, o que hablamos, Dios toma decisiones de acuerdo a su reino, no de acuerdo a nosotros, pero de acuerdo a su reino y a nuestro corazón, y los ángeles entran en una actividad de acuerdo a lo que Dios les pide a favor de nosotros. Es impresionante. Así es. Y vemos que ahí estaba usando Daniel a favor de una nación. ¡Wow! Tremendo, tremendo. De hecho, ahí lo dice que es el arcángel Miguel, creo que es en el capítulo Miguel. 10 de Daniel, que ese ángel ha sido asignado a la nación de Israel. Sí, okay. Literal lo dice la escritura. Yo creo que hay ángeles asignados a las naciones de la tierra. Naciones. Y hay una, eso no lo había pensado, pero a lo mejor lo podemos hablar también después, Raúl, pero es interesante. Eso es interesante, sí. Algo interesante personalmente es que estos diálogos a mí me dan mucho a mi espíritu por el diálogo con gente apasionada por Dios. Sí. Sí. Y a mí me bendice mucho, sigo aprendiendo. Ayer hablaba con un amigo y le decía,
Te dije lo que yo pienso, la experiencia, lo que la palabra dice, pero quiero decirte, yo no soy todo, ni sé todo. Es cuestión tuya con Dios. El día que yo diga que yo ya lo sé todo, ya, bueno, ya, ahí tronamos. Algo interesante lo que estás diciendo, Raúl, es que quiero compartir que cuando tuvimos la plática pasada y tú y yo continuamos hablando de ángeles, que no se grabó, que sí. y dijimos, bueno, pues vamos a retomar, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Cuando yo llegué a la casa a cenar, ya un poco tarde, pero llegué a cenar y Patricia me comienza a platicar esta visión que ella tuvo, ¿sí? Patricia es una mujer de oración, de intercesión, de una relación con Dios. Ajá. Y sin que ella supiera de qué habíamos hablado tú y yo, nomás sabía que íbamos a tener un diálogo, un programa, un Zoom. Ajá. Me comienza a decir, mira, Pablo, yo estaba orando, dijo, y fue muy fuerte en mi espíritu, y lo escribió precisamente en, ya se me perdió, lo escribió en Zoom, lo escribió, perdón, en Facebook, escribió una parte, pero no escribió toda la visión. Y ella escribe y dice, no puedo describir el dolor que me han causado las escenas que veo de los afganos tratando de escapar del terror que les espera quedarse en su propio país. Wow. También hay cristianos amenazados literalmente de ir y ser buscados en donde están y matarlos. Ellos han contestado, no vamos a ningún lado. ¡Qué gruesos! Wow. Cristianos que han dicho, no vamos a ningún lado, aquí estamos. Y entonces Patricia dice, si nosotros no oramos por ellos en este momento, entonces, ¿quién? Y leyendo el Salmo 31, que ahorita lo voy a señalar, lo voy a leer, dice, Dios me señaló específicamente orar porque sean invisibles a los ojos de los enemigos. En el versículo 20 dice, en tu secreto, en tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Oremos porque aunque los enemigos los encuentren, no los vean. Sean invisibles a los ojos de los hombres que quieren dañar sus vidas. Y dice, estos son los milagros que necesitamos ver y creer en estos tiempos. Yes. Ella no sabía de qué habíamos hablado. Qué tremendo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Y entonces ya le di de nuestra plática y continuó diciéndome algo muy interesante, que lo cual debemos orar. Tú dices que tienes 2 meses orando por ese resultado de lo que viste. Ajá. ¿Okay? Patricia nos está retando a orar, pero Patricia vio algo muy interesante. Dice que Dios le habló y dijo, como la sangre de Abel que clama a mí, los mártires, Wow. la sangre de los mártires claman a Dios. Wow. Wow. La sangre de los mártires de Afganistán van a traer un avivamiento en Afganistán. Amén. Y dice, y muchos talibanes, al estar ejecutando cristianos, van a caer en la misma convicción que llegó Pablo y se van a convertir a Cristo. Wow. Y ellos van a evangelizar en diferentes partes del mundo. Entonces, Patricia dice, muchos talibanes son los actuales Pablos de Tarso en Afganistán y viene un avivamiento por los mártires, por la persecución y por los talibanes que van a traer una convicción del espíritu. Y tú decías ahorita, esa nube llega sobre no creyentes. Así llega es. sobre los talibanes. Sí, sí. No, La gente que menos nos imaginamos, o la que decíamos, si hay alguien que se convertiría al último, sería este, si es que alguna vez se convertiría.
qué tremendo está esto que me estás compartiendo, nos estás compartiendo, Palemón. Tremendo, está tremendo, de veras. Siento en mi espíritu el peso yo sé que eso es el espíritu, esa revelación que Dios le dio a Patricia. Es muy fuerte lo que se siente y yo creo eso, yo lo creo, definitivamente lo creo. Qué poderoso, realmente Bueno, me tocó ahorita que lo describías, sí. lo leías. Y mi forma de orar por Afganistán es diferente. Y Uh-huh. estamos orando. Sí. Y tú que estás creyendo en la palabra de Dios, son de los milagros que queremos ver. No nada más en mi vida, en el mundo. Oh, así es. El reino de Dios manifestándose en talibanes, en gentes del cartel que ya hemos visto en México, como algunas personas del cartel han caído en la convicción del Espíritu Santo y se han convertido a Cristo. Así es. Wow. Fuerte. Lo vil del mundo escogió Dios. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Wow. O sea, los talibanes es lo que no es. Ya lo que no es. Y Dios tomándolo. Wow. Nosotros tendemos a aborrecer a los talibanes. Yo te soy sincero. Sí. Yo los veo y digo, Siente cierta rabia, ¿verdad? Sí. Rabia. Yo quisiera, en mi corazón de hombre. Claro. Y yo soy imperfecto. A mí es el primero que matarían, ¿verdad? Como Sí. decía Pablo. Seríamos los primeros, así es. Definitivo. Sí. Sí. Pero la gracia destinada que los profetas dieron, wow. Una gracia destinada sobre de nosotros para salvación en estos tiempos. Y los ángeles participando en el derramar de la gracia de Cristo sobre creyentes, no creyentes, sobre asesinos, sobre talibanes, sobre directores de carteles, de mafias, de políticos. Dios lo está haciendo y lo va a hacer. En el nombre de Jesús, yo así lo creo. Amén, amén. Así lo creo. Y creo, esto que estás hablando, yo creo que eso es lo que anhelaban ver, lo que anhelan ver los ángeles. Sí. Y lo que los profetas, cuando les fue dada esa palabra y que entendieron que no era para ellos, que ellos no la iban a vivir, que no era para su tiempo, pero ellos decían, ¿quién es esa generación que le va a tocar vivir esta gloria tan tremenda que se va a derramar sobre la tierra? Esta actividad angelical, este mover de Dios que va a alcanzar como lo mencionabas ahorita, a los cárteles, a las mafias, a los talibanes. Eso es de lo que yo creo que ellos se emocionaban, no más que nosotros mismos, cuando deberíamos de estar súper emocionados. Porque ellos decían, en qué tiempo, a qué generación le va a tocar ver esto? Fíjate que la palabra que Patricia usó, yo vi una actividad de ángeles. Me gustó cómo lo dice ella. Me lo dijo a mí, actividad de ángeles. Y se está dando y lo vamos a ver en mayor forma. Una actividad de ángeles, haciendo equipo con nosotros. Definitivamente. Por mandato de Dios, por la gracia de Jesucristo, los sufrimientos que vendrían en Cristo, pero sufrimientos que se convertirían en gloria para su reino y para el Señor, por medio de nuestras vidas. No. Es tremendo. ¿Eh? Es tremendo esto. Y la realidad es que la escritura está llena. A veces como que nos da cierto temor hablar de los ángeles, porque no es que no hay que adorar a los ángeles, y claro, no hay que adorarlos. Yo te comentaba la semana pasada que una de las cosas que me suceden es que cuando realmente son ángeles del Señor, no sientes el más mínimo deseo por adorarlos. Nada, cero. Y cuando es Dios, no, hay una reacción. Ante una acción de Dios hay una reacción, ¿sí? Pero cuando son los ángeles no sientes el más mínimo deseo de adorarlos. Entonces no debemos adorarlos, pero sí tener claro que son seres creados por Dios para auxiliarnos y para estar ejecutando el precepto de Dios, la palabra de Dios.
Yo veía la escritura, en toda la escritura tiene 273 menciones a los ángeles. 273. 73. Wow. Los 4 evangelios, 42 menciones. ¿Okay? El libro de los Hechos Sí. tiene 21. Estamos hablando que el Nuevo Testamento son 63 menciones a los ángeles, de las cuales una tercera parte se encuentran en el libro de los Hechos. Una actividad continuamente. El ángel llegó, le abrió la cárcel a Pedro, le habló, levántate, vámonos. ¿Recuerdas? En el capítulo 10, si mal no recuerdo, cuando lo saca de la cárcel, que lo iban a matar al día siguiente Herodes. Era una actividad de los ángeles continua. Y en el Antiguo Testamento lo vemos, en la iglesia primitiva lo vemos. Y yo creo que en esta iglesia, en este tiempo en el que estamos viviendo, es hacia donde el Señor está introduciendo a su pueblo, a su iglesia, y debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y en lo que Israel debe hacer. Entender lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está anunciándonos para meternos en ese fluir y que toda esta actividad de ángeles y sobrenatural sea el hábitat nuestro como parte de la iglesia. El pan de cada día, ¿no? Así debe ser. Pero es impresionante. Vemos a los ángeles. ¿Qué hicieron con José? Con José, cómo viene el ángel y le habla en sueños. Y ahora nos escandalizan. No, es que los ángeles, pues es que si Dios lo usó con José, Dios envía a Gabriel con María. Pero con José, estando él dormido, comienza a soñar y ahí le es advertido, vete a Egipto. No. ¿Y qué hizo él? Obedeció y se fue a Egipto. Sí, o sea, estaba trayendo, o sea, hay ángeles mensajeros, ángeles de guerra. Es impresionante realmente la actividad de los ángeles. Y sucede, nosotros hemos visto y hemos vivido esta actividad un sinnúmero de ocasiones. Realmente es impresionante. Yo compartía cuando hablaba sobre este tema, sobre la velocidad de los ángeles. Sí. Los ángeles, de acuerdo a la palabra, los compara con el rayo. Jesús lo dijo, vi a Satanás caer como un rayo. ¿Ok? Y hay algunas otras escrituras, en Ezequiel 1:14, si mal no recuerdo, también lo menciona a estos seres como la luz. O sea, ellos viajan a la velocidad de la luz, casi 300,000 kilómetros por hora, ¿no? Por segundo. Estudiaba yo al respecto cuando compartía sobre este tema. A esa velocidad de la luz, en un segundo, un ángel puede darle 7.5 vueltas al planeta Tierra a la altura del Ecuador. O sea que apenas decimos Jesús o auxilio Jesús, ayuda, y ya están ahí para ejecutar la palabra, para defenderte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A mis ángeles enviaré cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Qué tremendo. Y es tiempo de que esto se despierte en nosotros y se despierte esa fe y creamos en ese mover de Dios, en esa actividad angelical, en esos seres que Dios creó y estamos rodeados de ellos. Esa es la realidad. El problema es que no podemos verlo. ¿Recuerdas al profeta Eliseo? Él comenzó a ver todo el ejército que estaba de ángeles a su favor. Y su asistente solo veía el ejército de los sirios, el ejército enemigo, en el ámbito natural. Y cuando el profeta Eliseo ora a Dios, dice, ábrele los ojos para que este tipo vea lo que yo estoy viendo y que sepa en dónde estamos parados y que más somos nosotros que ellos. Y el Señor le abre los ojos al ámbito espiritual y comienza a ver todos los carruajes de ángeles que estaban para pelear a favor del profeta Eliseo contra el ejército sirio. Y él se queda, wow, sorprendido. Pues creo que esa actividad es una actividad en la que vivimos, nos están rodeando. Y esto es impresionante. Yo leía en la escritura como un solo ángel, en 2 Reyes 19, un solo ángel mató a 185,000 sirios. Uno solo, 185,000 sirios. O sea, hay una actividad y está lleno. En el Apocalipsis no se diga, la palabra habla mucho de los ángeles y la actividad de los ángeles participando, siendo parte de ese equipo, ¿no? Haciendo equipo con el pueblo de Dios para los fines
de Dios en la tierra. Entonces es impresionante y es muy poderoso. Lo que nos compartías ahorita, me recordé, ahorita que compartías esto de esta visión que tuvo Patti, recordé sobre los 144,000 judíos que nos hablan en el Apocalipsis, de 144,000 judíos evangelistas. Ellos van a ser guardados de una forma sobrenatural. Creo que puede haber momentos en los que el Señor los haga invisibles, porque no los van a poder atacar, no los van a poder matar. Entonces ahí está una actividad sobrenatural, continua y sobrenatural de Dios. Y los tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, creo que es cuando más se nos debe despertar este lado de nuestra óptica espiritual, nuestros ojos al ámbito del espíritu, para ver la actividad en el reino espiritual, en el ámbito espiritual, y darnos cuenta todo lo que está obrando y lo que se está moviendo, y cómo Dios está esperando muchas cosas, está esperando por nosotros, ¿no? Creo que es tiempo de levantarnos y creerle a Dios. Simplemente de disponer el corazón. Así. Sí, de disponer el corazón. A mí me gustó mucho lo que escribió Patricia. Aquí dice, cristianos amenazados literalmente de ir y ser buscados donde están, dice. Y ellos han contestado, no vamos a ningún lugar, aquí estamos. Y yo creo que es tiempo de ser ese tipo de cristianos, decir, aquí estamos, y esto es lo que creemos. Y vamos a ser condenados, burlados, ejecutados. Y el Señor nos dice, ustedes quietos. Sí. Yo les voy a dar la palabra que decir. El momento. Si tú y yo realmente creemos en la palabra de Dios, debemos ser un cristiano totalmente convencido de que la palabra es la verdad absoluta de Dios y gobierna sobre lo natural por la intervención de Dios y la intervención de los ángeles bajo su mando a favor de nosotros en medio de dificultades, en medio de problemas. Creo que aquí entra algo que Patricia ha traído muy fresco, muy vivo hace ya varios años, y comprarán sin dinero. Sí. Así es, y es escritural. Dios supliendo nuestras necesidades en medio de adversidades. Eso no quiere decir que dejamos de trabajar y que Dios me dé, ¿no? No, pero no tener temor, porque inclusive tener sabiduría para usar los recursos que Dios nos da en este momento. Pero ese es otro tema muy diferente, muy del reino también. Pero ahorita quiero enfatizar sobre la seguridad de lo que habla Raúl, de lo que estamos hablando, de lo sobrenatural de Dios a favor nuestro. Raúl, qué tremendo es esto. Ahorita estaba recordando algunos episodios, experiencias que hemos tenido, como pensaba en José, cómo le habló el Señor en sueños. Sí. Y yo recuerdo que la semana pasada compartía cómo comenzó todo el encuentro que tuve con el Señor. Pero realmente yo antes de eso oraba a Dios y yo tomaba la Biblia y le decía, Señor, si este libro es real, yo quiero vivir este libro, yo quiero conocer al Dios de este libro, porque yo veo un Dios poderoso de Génesis, Apocalipsis, ¿no? En toda la Biblia. Y yo le hablaba eso y Dios ha respondido a ello. Porque creo que Dios, Él no está interesado en que nosotros estemos informados o tengamos el conocimiento de la Biblia. Creo que el interés de Dios es que vivamos su palabra. ¿Sí? O sea, no que la aprendamos de memoria, sino que la vivamos. Y creo que todo esto de lo que estamos compartiendo ahorita del profeta Eliseo, de José, como le habló el Señor en sueños, a través de un ángel, vino un ángel y en sueños le habló, son cosas que deberían de ser el pan diario de la iglesia. ¿Sí? Nosotros hemos vivido este tipo de cosas y yo creo que Dios está llevando hacia allá a su iglesia. Y él usa pláticas como esta, diálogos como estos, Palemón, y toda la audiencia que está escuchándonos. Él usa diálogos como estos para despertar esa parte de nuestro espíritu al ámbito de lo sobrenatural
por lo que Dios, a causa de lo que Dios quiere hacer. Ahorita yo recordaba en una ocasión de un familiar nuestro, en una ocasión cómo Dios le habló a mi esposa. Ella tenía a su niño muy malo, era un bebé en ese tiempo, y estaba muy malito, no comía, suelto, tenía un problema en su intestinal, había adelgazado el niño. Y bueno, le llama y le dice, ¿sabes qué? Le llamó por la noche, el niño está muy mal, estamos muy preocupados. Ok, dice, mañana nos vemos y oramos. Total, cuelgan y mi esposa se quedó orando, oramos por el bebé. Esa noche duerme mi esposa y al estar ella durmiendo, un ángel viene en sueños. Fíjate lo tremendo de esto. Viene un ángel y en sueños le habla y la lleva donde estaba aquel familiar con su bebé, pero de pronto la lleva a ver como si la adelantara en el tiempo y comienza a ver el funeral del bebé que ya se había muerto. Y ya que ve todo esto en sueños, el ángel se lo muestra y le dice, ve e imponle manos a ese bebé. Wow, despierta y en la mañana le habla, antes de irse, mi cuñada le habló, fíjate lo que pasó. Le habló, mi cuñada le habla a mi esposa y le dice, ¿sabes qué? Fíjate que acaban de venir y estaba muy consternada porque llegaron y tocaron a su puerta diciéndole que llevaban un arreglo floral, lo que conocemos aquí como una corona, Sí. esas que se acostumbra a llevar cuando hay un funeral. Llegaron a llevarla, que la habían pedido ahí. Dicen, no, nosotros no pedimos nada ahí. Y como el niño estaba muy grave, ella lo relacionó con su niño, que a lo mejor se moría, ¿no? Entonces le llama a mi esposa y mi esposa pues recién tuvo el sueño la noche anterior. Dice, no, ¿sabes qué? Yo voy para allá y voy a orar. Llega, ora, le impone manos al pequeñín y inmediatamente la fiebre comenzó a cesar totalmente. El esposo le decía, no, es que hay que llevarlo al médico. Dijo, no, pero es que la fiebre le está cediendo. Dice, no, es que eso no puede ser posible. Pues tócalo. Lo cambia de pañal, le da un biberón, el niño lo agarra, empieza a sonreírse el bebé y la diarrea se le quitó así fue instantáneo. ¿Sí? El niño hoy tiene, no sé, 20, 21 años, ese bebé hoy en día. Ahí está una acción muy similar a la de José, una actividad angelical, un ángel viniendo en sueños, hablándole a mi esposa, y nosotros obedeciendo y glorificando a Dios, no glorificando a ningún ángel. El único que es digno de gloria es Jesús, porque todo esto viene gracias a Jesús. Yo prediqué el año pasado también, tuve una visión muy tremenda estando también en mi aposento. Voy a hacer la historia larga, breve, pero prediqué sobre el epicentro del poder, hablé sobre la cruz. Y el hipocentro está en el trono de Dios, donde está el Cordero a la diestra, que ahí es donde realmente se origina, y el epicentro es donde se manifiesta en la tierra, y esto es la cruz. Yo estando ahí tuve esa visión de la cruz, y ahí en la cruz de pronto comencé a ver un sinnúmero de ángeles que bajaban así, y tocaban la cruz, y de la cruz salían en todas direcciones de la tierra, en todas direcciones. O sea, esa actividad de la cual podemos disfrutar nosotros es gracias a la cruz, al sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahí es donde se manifiesta, ahí es donde se da el epicentro y se manifiesta en la superficie de la tierra, en la cruz, de su poder y de todo lo que Cristo ganó con su sacrificio perfecto. Entonces, hay una actividad de ángeles que ha sido liberada a favor de la iglesia. Y cosas como esto que te comparto de mi esposa, eso es lo que está sucediendo. Y es lo que Dios quiere que suceda, ¿no? Que suceda entre su pueblo. Es una realidad. Es una realidad. Y tú mencionaste ahorita el ser despertados, que los ojos sean abiertos. Sí, es muy similar. Yo creo que hay que orar por esto. Yo creo que es un momento de orar y de intervenir para que esto que hemos estado dialogando, Raúl, y que se ha
manifestadose, declararlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y que despierte. Amén. Acérquense, vengan a mí, todos los hombres de guerra, dice en Joel. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan a mí. Wow. Wow, qué tremendo. Es viva la palabra, es viva la palabra. Es tremendo. ¿Por qué no oramos por todo lo que el Espíritu ponga, Raúl? Adelante. Sí, Sí. y ustedes, audiencia que están viendo, que no sean oidores, sino que se sumen a la oración. Y si el Espíritu pone en ustedes algo, alguna visión, una palabra por alguien, por algo, declárenla. Es un momento de declarar y desatar. Así es. Y desatar en el nombre de Jesús. El tiempo. Estamos viviendo este tiempo. Los ángeles anhelaban viendo qué tiempo. Quiero decirte que estamos viviendo ese tiempo. Yo lo creo definitivamente. Que Jesús ya viene no sé cuándo, pero estamos viendo y viviendo el despertar de una generación a lo sobrenatural para traer el reino de Dios a esta tierra, por muchos de nosotros, por muchos de ustedes. Y si tú has estado medio dormido, hoy el Señor te va a despertar en el nombre de Jesús. Sí, amén. En el nombre de Jesús. 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 Sí, Señor. Que esta unción que se está experimentando, Señor, fluya con poder y que la actividad de tus ángeles, Señor, tome lugar ejecutando tu palabra, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, Sí, a favor Señor. de tu pueblo. Sí, Señor. Yo oro, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y que podamos ver en el Espíritu la actividad de tu mano, Señor, moviéndose, de tus ángeles, como ellos están ejecutando tu palabra continuamente, Sí, Señor. Y yo creo, Señor, que una actividad angelical se activa en este momento en quien está recibiendo esta transmisión. Se te activa una actividad angelical porque esa es la voluntad de Dios y esa actividad va a alinear los planes de Dios en tu vida, va a traerlos, va a darlos a luz, porque ellos ejecutan la palabra del Dios vivo. Y esa palabra es ejecutada. La palabra que Dios ha hablado sobre ti es ejecutada por sus ángeles, por la voz de su precepto, de su palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que esto que hemos vivido, tú nos has permitido tener varias experiencias de este tipo, que esto se active entre tu pueblo y que esto pueda traer una certeza, una confianza y una fortaleza, Señor, a tu pueblo. Así como tú enviaste en aquel momento tan difícil de Jesús en Getsemaní, y tú enviaste un ángel para fortalecerle a tu hijo. Por alguna razón tú elegiste enviar un ángel para fortalecer a tu hijo. Y dice tu palabra que después de que cuando él fue fortalecido, oró con mayor intensidad, Señor. Yo creo que de igual forma ahora tú estás activando ángeles, Padre, con tus hijos para fortalecer a tu pueblo y que tu pueblo se levante como un pueblo fuerte, como un pueblo que te crea a ti, como un pueblo revestido de tu poder, como parte de tu ejército en la tierra, para traer el cielo a la tierra, Señor, para traer tu reino, tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Que este poder y esta unción sea liberada. Y yo la libero sobre ti, amado, amada, la libero sobre ti y declaro la palabra de vida, palabra de bendición, de protección, de fuerza sobre ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El poder sanador del Espíritu Santo. Señor. El poder sanador, el poder sanador, el poder sanador de Cristo. Sí, Señor. El poder que brotó de su cuerpo llagado fluye ahora. Reprendo toda enfermedad en tu cuerpo en el nombre de Jesús y te declaro sano, sana por el cuerpo llagado de Jesucristo. Tú eres sano
y la enfermedad se remueve ahora mismo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Tu columna se arregla en el nombre de Jesús. Tus vértebras, Dios te da vértebras nuevas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Esa enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Ese cáncer se va ahora. Esa diabetes se seca ahora en el nombre de Jesús. Y yo declaro que tú eres un pueblo fuerte y saludable en el nombre de Jesús, el Cordero Santo de Dios. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Y declaramos también, y le hablamos a las huestes de tinieblas. Los paralizamos en su actividad en contra de un pueblo, en contra de un pueblo por el cual Cristo murió. Atamos, paralizamos su actividad. Los confundimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos por las naciones en este momento, Señor, por Afganistán, que están sufriendo una persecución, Señor, física terrible, que tú suples las necesidades en medio de la escasez de alimentos, de huir, Señor, de agua. Suple, Señor, sálvalos, protégelos, que tus ángeles, Señor, los guarden, los protejan, que tu pueblo sea invisible y también aún los no creyentes, Señor, que paralices, que desactives a todos los hombres que quieren violar niños, que quieren violar mujeres. Son desactivados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por salvarlos, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, y muchos de ellos, muchos de esos que persiguen a un pueblo indefenso, que persiguen a tu pueblo, Señor, por tu gracia de la salvación, sus ojos son abiertos, como lo hiciste con Pablo, y él cayó y vio una luz, inmediatamente dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando él perseguía para matar, él fue transformado por una obra sobrenatural de tu presencia. Así lo hablamos, Señor, sobre los hombres, sobre las mujeres que están persiguiendo al inocente, Señor, que están persiguiendo a tu pueblo. La gracia destinada desde antes, Señor, y que los profetas con el Espíritu de Cristo lo declararon, lo declaramos ahorita, hablamos de que esa palabra se cumple, los ángeles entran en actividad y se despierta la fe de muchos para ser parte, para ser equipo en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hay diferentes dones, ahorita hay diferentes dones repartiéndose entre muchos de ustedes que están escuchando. Hay dones que el Espíritu Santo está depositando en ustedes, dones de sanidad, dones de palabra de sabiduría, dones de palabra de conocimiento, dones de lenguas, los dones del Espíritu se están despertando, asentando en ustedes para actuar, para accionarlos a favor de una humanidad necesitada. En cada lugar, en todo el mundo. Si tú eres de otro país, bueno, cada quien somos de determinado país. Quiero decirte que tu país, hay ángeles de Dios actuando a favor. En el nombre de Jesús. Y Dios está depositando, el Espíritu Santo está depositando y despertando dones en este momento. Créelo. Si tú sientes algo,
créelo y comiénzalo a usar. Comiénzalo a usar. No tengas temor de equivocarte. Y si tú te equivocas, dile, Señor, ayúdame a ser más certero. Ayúdame, abre también mis oídos, abre mis ojos para poder entender mejor lo que tú estás poniendo y ejecutarlo con sabiduría e inteligencia espiritual en el momento correcto, obedeciendo por tu gracia a usar los dones que tú me estás dando en este momento. Dios está aquí equipándote. Dios está equipándote. Dios está equipándonos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Son herramientas de guerra. Los dones son herramientas de guerra en el reino espiritual. Wow. Para despertar, ¿verdad? Sí, amén. Amén, 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 amén. Wow, Raúl, ahorita me está viniendo esa revelación. Los dones son herramientas en el reino de Dios de guerra para traer su reino, para sanar. Wow. Se me eriza la piel. Wow. Es así. Ahorita se me está revelando. Ahorita lo estoy entendiendo, Raúl. Wow, wow. Son herramientas de guerra. De guerra. Para traer el reino de Dios a esta tierra. Amén. Amén. Wow. Venga tu reino. Venga tu reino. Que las cosas aquí en la tierra sean hechas como son en el cielo. O sea, como es en el cielo, lo que hay en el cielo. En el cielo hay salud, en el cielo hay vida. Que así sea hecho aquí en la tierra. Venga tu reino. Wow. Wow. Wow, wow. Que tu reino sea establecido, Señor. Lo creemos. Creemos. Y yo creo que ahora que oraba Palemón, tu espíritu activó y despertó dones, Señor, que tú has dado. Y sé que esta audiencia va a ver activos esos dones, los cuales serán usados para alcanzar al perdido, para bendecir a un mundo en caos, a un mundo en oscuridad. Sí, sí. Y la gloria de tu Hijo Jesucristo va a ser revelada. Este mundo va a tener una revelación de tu Hijo Jesucristo conforme a tu palabra, Señor. Ese es el tiempo, Señor, donde tu iglesia, tú estás levantando tu iglesia y el Señor así te dice Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanece el Señor y sobre ti será vista su gloria. Su gloria, su gloria, su gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Wow. 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 Ahorita que hablaste Isaías 60, yo estaba viviendo mi pensamiento. El mundo nos está llenando de malas nuevas y el evangelio te está dando a ti las buenas nuevas. Sobre el mundo viene tinieblas, sobre nosotros viene luz. Wow. Amén. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Gracias, gracias, gracias. Gracias y que esto quede sellado en el espíritu y el corazón de cada uno de ustedes. Y esta palabra sea una semilla sembrada que crezca como un árbol y produzca un fruto para que muchos vengan y tomen del fruto que va a producir la semilla que ha sido sembrada este día en tu vida. Porque esa fe pequeña como un grano de mostaza se convertirá en un árbol en el que anidan las aves del cielo. Wow. Dios los bendiga y sea sellada esta palabra. Gracias, Raúl. Gracias. Podríamos seguirnos, pero creo que
Uf, con esto tenemos para un buen rato. Sí. Dios es bueno, ¿eh? Y Él es real. Él es más real de lo que imaginamos. Él es más real que tú y que yo, Palermo. Y su amor es tan inmenso, tan grande. Tan grande. Es inmenso el amor del Señor. Incomprensible su amor. Él está aquí. Muchas gracias, Palermo, por permitirme compartir este tiempo, experimentar esta unción, esta presencia de Dios. Siempre esto es gratificante, siempre esto es una enorme bendición, el poder experimentarlo a Él, su poder. Es maravilloso. Realmente yo no podría vivir sin servirlo a Él, sin ministrarlo a Él. Ya no sé vivir yo de otra forma, Palermo. Ya no sé vivir, no encuentro ya otra forma de vivir. Todo lo que este mundo, por lindo que sea o por bello que sea, me ofrece, se redujo a nada cuando yo conocí al Señor, cuando tuve la revelación de Cristo realmente. Y ya no podría vivir, aunque tuviera todo o ganara todo este mundo, ¿no? Y toda la fama y toda la riqueza, no podría ya vivir. No sé, creo que lo mismo que le pasaba al rey David. O sea, quítame lo que quieras, pero no quites tu Santo Espíritu. Quítame el reino, el ministerio, el poder, la fama, pero no quites tu Santo Espíritu de mí. Es así. Servimos a un Dios maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y es impresionante lo que Él está haciendo y lo que lo vamos a ver hacer, porque yo creo que la unción va a ir creciendo en la medida que pasa el tiempo y que como iglesia avanzamos creyéndole al Señor. Sí lo creo. Así lo creo. Gracias, Raúl. Créalo usted. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.